Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es martes 5 de julio de 2022. Tenemos un encuentro académico de la Comisión de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor. Tenemos hoy como disertantes a Agustina Laburó. Ella es abogada UCA, magíster en estudios internacionales. Es también maestranda en propiedad intelectual, orientada a la innovación. Es especialista en gestión de organización del sector cultural y creativo, y en Derecho Creativo. Fue asesora legal del Teatro Colón, estuvo a cargo de la gestión de activos intangibles y contratación internacional durante 5 años. Es socia fundadora del estudio AIE Laborau y es docente universitaria. También está Ezequiel Can de Santa María, es abogado UCA, magíster en políticas públicas y en propiedad intelectual orientada a la innovación. Tomó curso de copyright en la Universidad de Harvard, es especialista en derechos de autor, con foco a la industria musical y tecnología. Es socio también del estudio AIE Laboreau. Se desempeña como coordinador ejecutivo del Centro de Propiedad Intelectual e Innovación en la Universidad de San Andrés. Así que hoy van a hablar sobre los desafíos legales y oportunidades en los aspectos legales más relevantes en la relación del metaverso y en las NFT. No sé quién va a empezar, pero bueno, le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Facundo. Muchas gracias una vez más a ADF por este espacio. Vamos a ir alternando con Agus la charla. Hay una breve presentación de cada uno, igual lo resumió bastante bien recién Facundo. Acá, Facu, no sé si querés presentarte, pero Facu hizo lo suyo. Perdón, ahí va. Muy bien. ¿Cómo? Bueno. Se escucha perfecto, sí. Ay, pará, no sé por qué se ve así. Ahí está. Ahí está, ¿Ahí el se ve vivo. bien? Ahí está. Sí, se ve perfecto. Bueno, un poco vamos a ir alternándonos con Agus en esta presentación. Yo la tuteo porque además de socia es amiga. La realidad es que estos temas son bastante nuevos y un poco el objetivo de esta charla tiene que ver con dar conceptos generales que puedan ayudar un poco más a entender la temática, pero además también a plantear cuáles son los desafíos, o creemos que son los desafíos que se enfrentan desde los aspectos legales. Lo primero es algunos conceptos elementales del mundo de los NFTs y el metaverso, que claramente el primero tiene que ver con la tecnología blockchain, que básicamente es esta nueva tecnología que viene a permitirnos empezar a hablar de estas dos cuestiones que son los NFTs, los tokens no fungibles, y ahora vamos a profundizar un poco ahí, y en el metaverso. La blockchain es básicamente, como definimos en esta presentación, una estructura de datos en la que esa información contenida se agrupa en distintas cadenas de bloques que se van uniendo unos con otros. El resumen y para graficarlo de manera muy clara son distintos bloques que contienen muchísima información. También se habla de metadata, digamos, o sea, como cantidades enormes de datos contenidas en cada uno de estos bloques, que, como vamos a ver a lo largo de la presentación y cuando hablemos puntualmente de las NFTs, permiten naturalmente establecer lo que se llama trazabilidad. Es decir, que esta tecnología viene a hackear un poco distintas estructuras de la tecnología actual que hasta ahora no estaban dadas, y vamos a ver que principalmente nosotros vamos a enfocarnos en lo que es las NFTs y el metaverso en el mundo creativo, pero esta tecnología de la blockchain se aplica a muchísimas cuestiones como las criptomonedas y otras cuestiones más que ahora vamos a ir viendo. Por otro lado, también tenemos el concepto de billetera virtual, que muchas veces es confundido con otros conceptos. Básicamente son esos espacios, esas aplicaciones que permiten realizar distintas transacciones para intercambiar estos bienes y servicios producto de esta tecnología blockchain. La respuesta es, no estamos hablando de mercado pago. Si bien obviamente Mercado Pago podría ser considerada una billetera virtual, estamos hablando de otras como Coinbase Wallet o como Ripio. MetaMask, Ripio, hay Lemon, Satoshi. Bueno, hay distintas que están desarrollando, incluso hay muchas plataformas que tienen, digamos, lo que se llama un exchange, pero no una wallet. O sea, la billetera es donde nosotros tenemos efectivamente esas NFTs o esa plata, esa criptomoneda, la tenemos alojada en esa crypto wallet. Por otro lado está el concepto de token, que básicamente son esas unidades de valor que se
se crean con esta tecnología blockchain, es decir, gracias a la tecnología blockchain nosotros podemos establecer distintos tipos de activos. El token es uno de esos activos que permiten realizar distintas acciones, como por ejemplo se utilizan tokens para gobernanza de distintas organizaciones que se dan en el mundo de la blockchain, y básicamente le dan poder a los usuarios para intercambiar o interactuar con sus productos y sus servicios. Por otro lado tenemos también el concepto de criptoactivo, que ahí nosotros pusimos criptoactiva porque lo hicimos en inclusivo, que básicamente son distintos activos digitales creados usando criptografía, que básicamente es esta tecnología de cifrado o mensajes codificados. Como van a ir viendo, todos estos conceptos parecen entrelazarse, porque de hecho se entrelazan, pero también generan, para cuando uno los introduce, un poco de confusión de, bueno, cuál es la diferencia entre uno y otro, y la introducción es justamente para después poder hablar de distintos casos que fueron surgiendo y ver esta aplicación práctica. Y finalmente, el gran concepto también que tenemos que hablar es el de smart contract, que básicamente la diferencia de lo que podría traducirse como un contrato inteligente, y cuando hablamos de contratos estamos acostumbrados, y más entre colegas, a pensar que el contrato es un documento escrito en papel o en PDF que ahora firmamos por DocuSign o por cualquier otra aplicación. El smart contract, si bien visualmente podría muchas veces tomar la configuración de un contrato como lo conocemos, son específicamente programas informáticos que permiten autoejecutarse de acuerdo a que se vayan cumpliendo no determinadas cláusulas. Obviamente es entre dos o más partes, como conocemos cualquier contrato, pero no se imaginen un contrato como lo definimos en el mundo del derecho, sino que puntualmente un smart contract es un programa informático autoejecutable. Muy bien. Ahora queremos romper con algunos mitos y validar algunas verdades en torno a estos conceptos, porque sabemos que justamente como son temáticas tan novedosas e incipientes, muchas veces se genera cierta confusión respecto, ¿no? a las definiciones. Así que en primer lugar, queremos mencionarles que estrictamente los tokens no fungibles, o NFTs por las siglas en inglés, no son criptomonedas, sino que se pueden adquirir utilizando criptomonedas, pero los conceptos no son intercambiables entre sí. Bien, otro mito que circunda muchísimo en esta nueva tecnología, con esta nueva tecnología, es que adquirir un NFT o un NFT es lo mismo que adquirir la titularidad o la autoría de una obra. Es decir, que automáticamente yo tengo un NFT y soy titular de todos los derechos que se desprenden de esa obra creativa, o también eso me hace ser autor. Bueno, por supuesto eso no es así, obviamente. Distintos tipos de transacciones y distintos tipos de NFTs nos pueden efectivamente o no dar determinado certificado de autenticidad o de autoría respecto a los derechos que yo tengo de esa obra. Acuérdense que nosotros siempre vamos a hablar en esta presentación de la aplicación de las NFTs o de los tokens no fungibles en cuanto al mundo creativo, obras de arte, canciones, películas, CDs, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta tecnología, como vamos a ver más adelante y como vamos a ver también en otras charlas, se aplica incluso a otras industrias que no tienen nada que ver con la industria creativa. Exactamente. Y ahí hay que tener en cuenta que no certifica autoría, y justamente vamos a ver un caso en donde esto se ve reflejado de manera evidente, con un caso que fue algo escandaloso por la obra que está involucrada, pero digamos, hay ciertas cuestiones a tener en cuenta en cuanto a de dónde proviene ese NFT. Hay ciertas acciones que nosotros como usuarios o consumidores tenemos que tomar antes de adquirir un NFT para efectivamente asegurar que estamos adquiriendo la obra o ciertos derechos de una persona con facultades para transferirlas. Algunas verdades vinculadas sí a los NFTs tienen que ver con que sí son únicos e irreemplazables, tal como su nombre lo indica, que las transacciones pueden tomar distintas formas, en parte también como mencionábamos hace un rato, en virtud de los smart contracts, justamente se pueden establecer ciertos acuerdos o ciertas condiciones que van a ser autoejecutables. Son funcionales tanto para activos tangibles como para intangibles, un poco como decía Sek recién, si bien quizás los casos más relevantes o los casos que toman más relevancia en los medios son aquellos que están asociados a obras de arte
digitales, y quizás el foco de la presentación hoy esté puesto ahí, porque creemos que es la forma más visual de comunicar y entender este tema. La realidad es que hoy en día se están utilizando para transaccionar otro tipo de bienes, bienes tangibles, e incluso también para transaccionar derechos. Y por último, bueno, que son inmutables en virtud de que justamente la información queda asentada en la blockchain, y eso que queda asentado en esta cadena de bloques no puede ser modificado. Ahora bien, la tokenización del arte, o del arte digital propiamente dicho, trae una novedad, o importa cierta aplicación práctica a las dificultades que la comercialización o la mercantilización de las obras puntualmente digitales tenían hasta la fecha, en virtud de los problemas que quizás algunos de ustedes ya conocen, y quienes no, digamos, tienen que ver con, bueno, la acreditación de autoría, las infracciones a la propiedad intelectual de los autores de esas obras en el entorno digital por la falta de herramientas propicias para hacer valer sus derechos, bueno, el posicionamiento en el mercado, y obviamente la creación de una comunidad que desea adquirir obras digitales que son infinitamente reproducibles. Justamente lo que hace la tokenización, que si bien no nace con la finalidad de ser aplicada únicamente para obras de arte digital, sí trae e importa un montón de beneficios para esta práctica y para otras que vamos a ir viendo, y principalmente quizás uno de los beneficios más destacables tiene que ver con la fiabilidad vinculada a la descentralización que importa esta tecnología, que está asociada a, digamos, un montón de nodos que son, digamos, computadoras dispersas por todo el planeta, y que justamente a través de esta tecnología permiten que no se centralice el control de todo el asentamiento de la información en la cadena de bloques. Además, como mencionábamos recién, para reforzar la seguridad de los tokens no fungibles, específicamente la red de Ethereum, que fue la pionera en todo lo que tiene que ver con transacciones de obras de arte digitales a través de esta tecnología, acompañaron la comercialización con los smart contracts, brindando otros beneficios asociados a hacer efectivos los derechos de autor de esos autores o titulares de derechos. Bien, y un poco hablando de la aparición de los NFTs o de estos tokens no fungibles, básicamente, acá para reforzar algunos conceptos, estos activos digitales, como lo llamamos, están diseñados para ser únicos. Digo, eso es una característica que nos interesa bastante resaltar, porque algo que sucede mucho con esta tecnología, y particularmente en el mundo del arte, es que cada uno de estos bienes y estos tokens lo que hacen es, se empiezan a coleccionar. Digamos, hemos escuchado muchísimo hablar de los NFTs o de las tokens no fungibles, vinculado principalmente a la industria de las obras visuales, es decir, desde ilustraciones, fotografías, dibujos, etc. No solo del mundo digital, sino también del mundo físico, y particularmente también lo que tiene que ver con el mundo de los videojuegos, que es un mundo que utiliza muchísimo esta tecnología. Ahora vamos a ir mencionando a lo largo de la presentación algunos casos, pero básicamente lo que permiten es, yo soy dueño de ese NFT y nadie más lo posee, digamos, y eso es una característica distintiva bastante relevante. Además, solo pueden tener un propietario oficial a la vez, y esa información, digamos, esa transmisión de la titularidad o de la propiedad del token no fungible queda asentado, como mencionábamos, en la cadena de bloques, que no puede ser modificada, lo cual aporta gran trazabilidad y transparencia a las transacciones, ¿no? Ahora vamos a ir viendo los beneficios, pero principalmente nos interesa que se queden con la idea de que cada token acuñado tiene un identificador único, que es lo que nos va a permitir asociarlo con, digamos, el bien tangible o intangible al que esté vinculado, y que nos va a permitir identificar, bueno, cuál es efectivamente la obra original o la obra oficial que se puede transaccionar, sin perjuicio de que lógicamente hay ciertas dificultades vinculadas todavía a la reproducción de esa obra, que digamos, la tokenización no va a salvar, pero sí va a aportar herramientas justamente para evadirlas o combatirlas.
Cada token además, bueno, tiene un propietario, esa información es fácilmente verificable y no son replicables ni intercambiables entre sí, bueno, lógicamente por la característica de la fungibilidad, de la no fungibilidad. Algo que es importante, y ahora seguimos con los tipos de tokens, y le doy la palabra a Agus, es importante que comprendan cuando uno adquiere un NFT, no solamente yo lo voy a recibir, retomando los conceptos que vimos arriba, para ir un poco bajando todo eso que vamos viendo, cuando yo compro un NFT de una obra, recibo en mi crypto wallet ese NFT, es decir, tengo un certificado en mi crypto wallet y además recibo en muchísimas ocasiones, en la mayoría de los casos, un certificado de autenticidad que da cuenta que yo soy titular de ese NFT. En el caso, por supuesto, estoy comprando una obra de arte, por ejemplo. Bien, existen distintos tipos de tokens, como mencionábamos, no todos los tokens van a ser tokens no fungibles y no todos van a ser específicamente los tokens que están asociados a las transacciones vinculadas a las obras digitales, como bien habíamos mencionado. Por un lado tenemos los asset tokens, que representan un derecho específico sobre un activo tangible o intangible, como mencionábamos, y la persona que crea o que mina ese token decide el tipo de derecho y de titularidad que se va a estar asignando, se va a estar transfiriendo cuando se adquiere el token. Después tenemos los tokens de utilidad que brindan a los titulares el derecho de acceso a bienes o a servicios exclusivos o a funcionalidades específicas dentro de esta plataforma de blockchain. Y después tenemos los security tokens que representan la propiedad de un activo, digamos, están asociados a los derechos similares a los activos más bien financieros y que incluyen acciones, bonos o instrumentos financieros a nivel general. Nosotros hoy nos vamos a estar posicionando en los asset tokens, que son específicamente los que se vinculan con la transacción de obras artísticas. Bien, y algunas características que presentan estos NFTs, que son particularmente los que vamos a enfocarnos, como dijo recién Agustina. En primer lugar, la representación estándar, que básicamente la definición que queremos dejar en claro es que, pese a que había habido una pregunta. Aunque muchas veces son piezas únicas, obviamente comparten distintas características, se pueden reutilizar, esto es bastante importante, digamos, yo tengo una token no fungible y adquiero determinada obra, pero esa token la puedo transferir, se puede reutilizar. Y básicamente, como cualquier derecho que uno adquiere, son heredables y permiten obviamente agregar distintas funcionalidades. Además tienen la capacidad de interactuar entre distintas aplicaciones o distintos ecosistemas, como billeteras, pero como también mencionábamos, pueden ser videojuegos o en mundos virtuales. Y quizás se pregunten o se imaginen, bueno, digamos, ¿por qué uno vendría a adquirir tokens no fungibles? Pero justamente en cada oportunidad que nosotros tenemos de conversar sobre estos temas, siempre surge el hecho, quizás el videojuego o los videojuegos, para quienes son gamers, es el contexto más propicio o más visible en donde uno se imagina que adquiriría un token no fungible, justamente para agregarle diferenciales a la experiencia de juego, y es ahí por eso donde han tomado tanta relevancia, ¿no? En cuanto a la característica de libre comercio, si bien es importante resaltar que esta tecnología se utiliza claramente en espacios vinculados no solamente a la tecnología blockchain, sino principalmente a todo el mundo cripto, claramente son transmisibles y comercializables en distintas plataformas, es decir, no importa principalmente si yo adquiero una token en una crypto wallet específica, me la depositan, la puedo transferir a otra, digamos, la puedo comercializar en distintos espacios e incluso, digamos, dependiendo de qué tokens estemos hablando y de qué NFTs estemos hablando, digamos, yo puedo transaccionarla en distintos espacios siempre y cuando estemos hablando del mundo cripto. Además, como mencionábamos, son inmutables y son escasos. Lo que tienen de especial los tokens no fungibles, y principalmente cuando los pensamos asociados a las obras de arte digitales, digamos, básicamente con el right click o el clic derecho, uno puede tomar cualquier imagen en el entorno digital y descargarla o realizar una copia en alta definición. Y eso hace que la obra en sí pierda valor, o por lo menos pierda valor económico, porque quienes se dedican en lo que es colección de arte o colecciones a nivel general, no ven el valor de por qué habría de adquirir yo o de pagar dinero para obtener algo que puedo encontrar libremente en cualquier espacio del entorno digital. Bueno, justamente lo que el NFT brinda es la posibilidad de establecer escasez a esa obra de arte digital, porque uno puede establecer, bueno, voy a comercializar 10 copias
tokenizadas de determinada obra. Entonces, quien adquiere esa obra, que adquiere con un identificador único, le permite justamente poder demostrar que tiene una obra certificada o validada por el autor o el titular de los derechos, y eso le da un valor adicional que es el valor coleccionable, y además son inmutables y no son intercambiables entre sí, a diferencia de las criptomonedas o del otro tipo de tokens, que justamente estos activos financieros muchas veces pueden ser intercambiables entre sí. Los NFTs, justamente como están asociados a determinados bienes tangibles o intangibles, no necesariamente se puede producir esa intercambiabilidad. Y por último, es importante retomar el concepto de smart contract. Acuérdense que habíamos hablado de que son estos programas informáticos autoejecutables. Bueno, un poco el NFT adquiere esa característica en determinadas circunstancias y puede estar atado a un smart contract, es decir, que yo puedo programar determinadas circunstancias, o que si se cumplen determinadas cuestiones, ese token va a pasar a modificarse o ejecutar determinadas acciones específicas. Por otro lado... Sí, perdón. No, está perfecto, esto es el vivo. Ah. Iba a seguir justamente con la trazabilidad y la transparencia, que es un poco ese concepto que abrimos al principio de la conversación cuando hablamos de blockchain. Digamos, algo que se le adjudica muchísimo a la blockchain es la inviolabilidad y la transparencia y la trazabilidad que permite establecer en las distintas operaciones. Bueno, claramente la tokenización del arte, como viene recién diciendo Agustina, permite que yo, de acuerdo a esta cadena de bloques y esta cadena de información que se va transmitiendo, puedo trazar y puedo establecer el patrón de quién fue adquiriendo cada uno de esos tokens, en qué momento, e incluso muchísimas veces, y en la mayoría de los casos, que es un poco lo que viene a traer este mundo descentralizado, a qué precios, digamos. Eso es un dato bastante relevante porque muchas veces pasa, digamos, y si lo llevamos al caso de una obra física, digamos, no sabemos, yo voy a una tienda de arte, compro en una galería un cuadro, y no sé quién fue el dueño o la dueña anterior, cuándo se creó, quién lo creó. Digo, muchas veces esos datos no están, muchísimas veces por supuesto sí, pero digamos, una obra que tiene 150 años, por ahí ha pasado en muchísimas manos. Bueno, la tecnología blockchain viene a permitir hackear con eso, es decir, podremos saber hasta el fin de los tiempos quién tuvo esa obra, cuándo la adquirió, por cuál valor, etc. Y ahí sobre eso también es importante destacar que muchas veces el valor del arte tiene que ver con no solamente quién fue su artista o el movimiento al que pertenece o cuestiones vinculadas al posicionamiento, sino también quién adquirió esa obra previamente, digamos, cuando alguien relevante, ya sea en el entorno político, artístico o empresarial, adquiere una obra, todos los ojos se dan vuelta a mirar esa obra, a mirar esa persona, a mirar ese artista, y esa obra toma valor. El hecho de que esa información esté asentada en un, digamos, en un libro, que es esta blockchain, que nos permite darle trazabilidad a esas transacciones, por un lado, le aporta o le brinda mayor transparencia justamente al precio del mercado del arte, y por el otro lado también, como decía Ezequiel, el hecho de que muchas veces, por cuestiones de seguridad, lógicamente uno no se entera quién es el adquirente de una obra de arte, muchas veces tampoco sabemos cuando vamos nosotros a adquirir esa obra si lo que estamos adquiriendo es legítimo o no es legítimo, y si lo adquirimos del legítimo tenedor, por supuesto. Entonces, en ese sentido, es muy, muy visible los beneficios que aporta esta tecnología. Pero además, como mencionábamos también, justamente al aportar escasez por la posibilidad de determinar la cantidad de copias admitidas, digamos, con esta certificación de autoría y originalidad, generamos el deseo de adquirir justamente la obra, y con muchas veces los beneficios que trae asociados según si nosotros queremos aportar a la economía de la experiencia o simplemente comercializar la obra artística, ¿no? Y finalmente otro beneficio enorme que trae, y es el más utilizado en las industrias creativas, es claramente la generación de comunidad. Obviamente que el punto del crowdfunding es fundamental, pero por ejemplo en la industria de los videojuegos sirve muchísimo para construir comunidad, para incitar a la gente a que juegue estos juegos, a que se asocie, a que los pruebe, a que incluso haya interacción en plataformas como Discord, muchas veces en la creación de comunidad.
se hacen sorteos de NFT o se hacen competencias para adquirir estos NFTs, y todo esto va generando no solamente un crecimiento comercial de esa plataforma, de esa empresa, de ese videojuego, de ese desarrollo, sino más construye una relación entre todos los participantes. Y Por otro lado, segmenta en la comunidad, porque digamos, hay distintos NFTs, cada uno tiene como sus particularidades, entonces uno puede ir adquiriendo según las necesidades y la oferta de experiencias alternativas que propone, ¿no? 100%. Perdón, ahí te interrumpí, no sé qué iba a No, decir. está perfecto. No, iba a pasar directamente ya a los aspectos legales para enfocarnos en los casos, que creo que es la parte más divertida. La parte más divertida. ¿Querés arrancar vos? Sí, bueno, algunas cuestiones legales asociadas a los NFTs que se dan principalmente, digamos, en la legislación argentina, tiene que ver con, bueno, la naturaleza jurídica del token no fungible y el encuadre transaccional que le vamos a dar. Bueno, nuestro Código Civil reserva la figura de la compraventa a las situaciones en las que una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Pero el Código Civil define claramente tanto cosa como dinero, y la realidad es que los criptoactivos, y específicamente los tokens no fungibles, no tienen las características propias del dinero, depósito de valor, medio de pago y unidad de cuenta, ni de las cosas como bienes materiales. Entonces, en principio, no podríamos considerar que estamos frente a una compraventa. Otro punto bastante relevante es cuando hablamos de la titularidad de los derechos. Claramente venimos hablando ya desde el principio de la conversación, se transmite o no titularidad de esos derechos, cómo se acredita esa transmisión de titularidad. Digamos, el NFT es suficiente para acreditar titularidad, incluso lo que tiene que ver, mencionamos anteriormente, con autoría. ¿Qué pasa cuando hay una infracción en una plataforma? El responsable es la plataforma, es el exchange, es la crypto wallet, es el usuario que hackea esa cuenta o que parecería ser supuesto titular de esos derechos. Digo, un poco también lo que pasa en otros casos vinculados al derecho en Internet, como puede ser, digo, siempre nos agarramos con uñas y dientes del caso María Belén Rodríguez para hablar de la responsabilidad de los intermediarios. Bueno, un poco, digo, ¿cuál va a ser la jurisprudencia vinculada al mundo de las NFTs o de la cripto, o particularmente de la blockchain, y a quién se le imputa responsabilidad en cuanto a la titularidad de derechos? Bien, ahí, perdón, volviendo sobre la naturaleza jurídica del NFT y de la transacción, digamos, tampoco podemos considerar que sean cosas ni que haya permuta, porque justamente en la permuta las partes se obligan recíprocamente a transferir dominio de cosas que no son dinero, y en ese sentido el Código Civil considera que los bienes materiales se llaman cosas, y en este caso no podemos considerar que estemos frente a ese caso. Entonces se genera cierto desafío de encuadre jurídico. Hay quienes también, quienes asocian, digamos, a las transacciones vinculadas a los instrumentos financieros, pero la realidad es que justamente tampoco es posible estrictamente encuadrarlo ahí. Entonces, digamos, por un lado tenemos que pensar quizás en un encuadre ad hoc, o asociándolo a la cesión de derechos, más vinculadas al mundo de la propiedad intelectual, pero lógicamente van a empezar a surgir casos jurisprudenciales que nos permitan ir delimitando, digamos, tanto la naturaleza jurídica como el encuadre transaccional, ¿verdad? Bueno, acá nos faltaba mencionar que algunas de las cuestiones legales asociadas a los NFTs tienen que ver puntualmente con la cuestión del almacenaje tanto del NFT como de la obra, porque la realidad es que, digamos, a diferencia de cuando uno adquiere una obra de arte física, uno toma la obra, la cuelga en la pared. Muchas veces en estos casos no estamos adquiriendo el archivo original, y eso significa que el archivo va a quedar alojado en algún espacio del entorno digital que lógicamente está sujeto a variaciones y a variables como la desaparición del dominio en donde está alojado, o lo que se llama la quema, la desaparición, la terminación de ese archivo, y surgen digamos, las cuestiones vinculadas a, bueno, ¿qué sucede con ese token no fungible si el archivo original al que estaba asociado desaparece, o donde estaba alojado por alguna razón ya no se puede acceder, no es accesible, ¿no? Después van surgiendo algunas otras cuestiones que no están estrictamente asociadas con la propiedad intelectual,
pero que son temáticas vinculadas a lo legal que están en discusión actualmente. Algunas de esas cuestiones tienen que ver con la política de datos o la democratización de acceso a los mercados y de qué manera se produce el posicionamiento de esas obras artísticas en esos marketplaces. Justamente muchas veces se van organizando, o la visibilidad de esas obras se organiza en virtud del precio de venta de esas obras, y lógicamente no todos tienen la posibilidad de acceder y posicionarse de la misma manera, entonces también se discuten cuestiones vinculadas a la democratización, y finalmente también empiezan a surgir situaciones denominadas exploits de los smart contracts, que son básicamente fallas o brechas de seguridad justamente en la ejecución de estos programas que mencionábamos, y que tienen un impacto económico considerable. En este punto, algo bastante a destacar, digamos, y que es bastante de interés en temática actual, es qué pasa con la protección de datos personales. ¿Qué pasa con todos esos datos que se toman, digamos, que se piden? ¿Qué pasa con esa recolección de datos? ¿Quién hace el tratamiento de esos datos? Obviamente estamos siempre mirando a la normativa europea y al GDPR, a la directiva europea vinculada a la protección de datos personales, pero ¿qué pasa particularmente cuando este mundo está completamente centralizado en la blockchain, en Internet? Digamos, ¿no hay regulación actual vinculada a esto? Sí la hay. Digamos, ¿qué pasa con la posibilidad de rectificar esos datos? Claramente algo que sucede y que es bastante común con la tecnología blockchain y con la tecnología cripto en particular también, es uno cree, bueno, listo, no hay normativa vinculada a la protección de datos en un exchange o en una crypto wallet o respecto a un NFT. Bueno, eso no es cierto. La realidad es que la misma política de datos que se aplica a otro tipo de plataformas se aplica a esta tecnología. Entonces, obviamente, la dificultad que plantea esto es que cada vez se globaliza más por el tipo de plataformas, al ser completamente descentralizadas y al muchas veces establecerse entre pseudo paraísos fiscales y países que tienen una normativa mucho más laxa en constitución de sociedades. Bueno, uno creería que no se aplicaría ninguna de la normativa que conocemos. Bueno, eso no es cierto. Se aplica siempre, obviamente, en estos casos, la vara más alta para poder cumplimentar con la normativa de los respectivos países. Ahora sí llegamos a la parte quizás más atractiva visualmente y que tiene que ver con, bueno, cómo todo lo que estuvimos mencionando hasta hace un ratito se ve reflejado en la práctica. Cuando arrancamos el conversatorio les habíamos mencionado que hubo un caso muy llamativo por la difusión que tiene la obra, y es este caso en el que un influencer digital, que en realidad él se autodenomina como un creador de problemas en el entorno digital, que se denomina Terence Eden, y que, digamos, si bien uno podría pensar que es un mamarracho, la realidad es que es una persona que conoce muchísimo del entorno digital, es asesor de organismos estatales en UK vinculados a entorno digital, digamos, es una persona que constantemente está tratando de hackear el sistema en pos de tratar de entenderlo y mejorarlo. Bueno, este influencer digital toma la plataforma Verisart, que es una plataforma de comercialización de arte muy tradicional y que se fue ayornando con la incorporación de nuevas tecnologías, y que propone justamente la certificación, la tokenización de obras de arte. Él crea una cuenta, se descarga de Wikipedia, esto él lo cuenta en su blog, donde va relatando como todas sus andanzas en el entorno digital. Se descarga la Gioconda de Leonardo da Vinci de Wikipedia en alta definición, crea una cuenta y la sube justamente a esta plataforma Verisart. Y como verán aquí, la plataforma le certifica la autenticidad y la autoría de esta obra, lo cual obviamente es una paradoja, porque creo que nadie, incluso estando demasiado distraído, puede llegar a pensar que Terence Eden es el autor de la obra quizás más famosa del mundo. Entonces él pone de relieve el hecho de que esta tecnología no viene a salvar todas las cuestiones que mencionábamos hace un rato vinculadas a las problemáticas del arte tanto digital como real. Ahí uno de los creadores, de los gestores de Bitcoin, sale a contestarle que en realidad él no entiende la finalidad real que tiene
que tiene esta tecnología y que en realidad lo que busca es aportar, como mencionábamos, trazabilidad, transparencia a las transacciones, pero que lógicamente detrás de de esos beneficios que viene a traer y que viene a aportar al mercado, también tiene que haber cierta responsabilidad de usuarios y consumidores de investigar, de tomarse ese trabajo adicional de hacer la verificación correspondiente antes de adquirir una obra, lógicamente, que esta tecnología irá mejorando con el tiempo. De hecho, Verisart, a partir de este caso, incorporó nuevas tecnologías para lo que tiene que ver con validación de personalidad o de identidad en la plataforma, y se van incorporando cambios, lógicamente, en el marco de estas situaciones que se van presentando, porque estamos en una especie de arenero de juego en donde vamos probando qué es lo que va sucediendo, y a partir de ahí vamos a ir mejorando hasta que obtengamos la mejor versión posible de esta tecnología. Y por eso nosotros, si bien traemos algunos casos que generan debate, lo que queremos transmitir es que en realidad nosotros creemos que trae más beneficios y oportunidades que problemas y desafíos, y que lógicamente nosotros como juristas tenemos que aportar nuestra visión para tratar de allanar el camino y que esta tecnología se pueda utilizar de manera beneficiosa, ¿no? Y ahora mi caso preferido. Cada uno tiene su caso preferido. Los invitamos a que ustedes elijan el suyo. Bueno, este caso tiene interesante muchísimas cosas, si bien viene también un poco a dejar en ridículo a algunas personas, como intentó hacer el compañero anterior que registró una Mona Lisa. En este caso, una DAO, digamos, una de estas nuevas organizaciones descentralizadas, compuesta por muchísimas personas, internautas, vamos a llamarlos, decidieron comprar un libro. Acá ven Dune, el famoso libro de los 70s. Ellos compran un libro en formato físico y anuncian esa publicación que vemos ahí, es vía Twitter. Ellos pagaron casi 3 millones de dólares. Bueno, ahora la paridad euro-dólar está compleja, pero en ese momento fueron más de 2.600.000 euros. Pagan 2.600.000 euros por un libro, por un objeto físico, un libro. Y salen a anunciar 3 cuestiones particulares y hasta casi ridículas. La primera es que van a hacer básicamente, van a liberar el libro y van a permitir que entre en el dominio público, es decir, que iban a permitirle a todo el mundo utilizar ese libro. Veo ya caras ahí riéndose en la pantalla. El segundo punto es, bueno, vamos a hacer, ahora que compramos este libro, una adaptación, una película, una obra original, porque tenemos los derechos, porque compramos el libro. Y además vamos a invitar a la comunidad, a cualquiera que quiera, a hacer obras derivadas de este libro. Bueno, les recuerdo, por si no estuvieron en la charla anterior y por si no tuvieron propiedad intelectual o derecho de autor en la facultad, obviamente este libro se publicó en los 70, más allá que el autor creo que ya está muerto. La protección del derecho de autor es toda la vida del autor, más 70 años después de su muerte. Dependiendo del país, por supuesto. En la Argentina ese es el plazo, en Estados Unidos es un poco más, en Latinoamérica estamos más o menos por ahí, Europa continental también. Es decir, que este libro todavía está, digamos, protegido por el derecho de autor. Nadie que compre un libro, cualquiera de ustedes va a Geni, al Ateneo o a cualquier librería y compra un libro, y no es que puede agarrar ese libro y hacer una película. Digo, estoy diciendo algo que parece tan obvio y tan pavo y tan ridículo, pero imagínense que esta gente pagó casi 3 millones de dólares por un libro. Por supuesto, una lluvia de memes en internet, principalmente en Twitter, como ridiculizando, digamos, a las personas que están metidas en la profundidad del mundo cripto, creciendo y digamos que adquieren los derechos de propiedad intelectual al comprar un objeto físico a través de un NFT. Bueno, por supuesto, digo, cualquier cosa que vaya a decir ahora es obvia. Digo, nadie adquiere los derechos de una obra o claramente de una obra que está protegida por propiedad intelectual. Nadie puede lanzar al dominio público violentamente un libro que compra en cualquier espacio. Eso pasa tanto para objetos físicos como objetos digitales, y en cualquier circunstancia. A ninguno de nosotros se nos ocurriría de nuevo adquirir un objeto en una librería y pensar que a partir de ahí podemos hacer lo que queremos, o incluso escribir una obra derivada. Bueno, compré Romeo y Julieta, entonces ahora puedo hacer cualquier obra. Bueno, se equivocan, porque pese a que está en el dominio público, en la Argentina hay que pagar una tasa al Fondo Nacional de las Artes. Agustina se ríe porque es una crítica enorme que le hacemos a
a la normativa actual, pero sobre todo a la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Digamos, hay un impedimento enorme para artistas y creativos de todo el país al tener que pagar una tasa, un gravamen, es decir, un impuesto a la creación. O sea, en la Argentina no nos cortamos de poner impuestos, ya tenemos un impuesto a la creación, que es, si yo quiero utilizar una obra que está en dominio público, le tengo que pagar una tasa al Fondo Nacional de las Artes. Además, es decir que esta normativa no se aplica en prácticamente ningún país del mundo y ya está caduca. Creo que son 8 en total en todo el mundo los países que conservan el 6. dominio público pagante, 6. Bueno, acá tenemos el último caso y que es distinto a los casos anteriores. También tu favorito, así que no mientas. Bueno, sí, este en realidad es mi caso favorito. Veo que ahí Facu se ríe. A mí lo que más me interesa de este caso es que les vamos a ejemplificar algo que venimos charlando para hacerlo más claro. StockX es una empresa, como podríamos conocer cualquiera de nosotros en la Argentina, es una empresa norteamericana que comercializa distintos tipos de productos físicos, desde zapatillas, como vemos acá, hasta consolas de videojuegos, ropa deportiva, es decir, como si fuese cualquiera de las tiendas que nosotros vamos por Avenida Santa Fe, Cabildo, por un shopping y demás, adquirimos una zapatilla. Bueno, lo que hace esta tienda, que por supuesto tiene los derechos de comercialización de las zapatillas Nike, es decir, voy a atar la venta de estas zapatillas a un NFT. Es decir, que la gente que adquiere este producto físico va a recibir un certificado de autenticidad y va a recibir un NFT. ¿Qué pasó en este caso? Salió la gente de Nike, los abogados con los tapones de punta, a decir, no, ustedes no pueden comercializar NFTs de Nike. Ustedes no tienen derechos, están, digamos, utilizando nuestra marca sin nuestro consentimiento. Esto es claramente una infracción marcaria. Este caso es bastante reciente, todavía no tiene una resolución. De hecho, el caso fue entre marzo y abril, si no me equivoco, no les quiero mentir, fue a principios de este año. Y de nuevo, vuelvo a poner las consideraciones del caso. Es decir, una empresa que comercializa zapatillas y está autorizada a comercializar esas zapatillas justamente por la misma Nike, decidió crear un certificado de autenticidad o un NFT, digamos, atar un NFT a estas zapatillas y venderlas. Entonces, la realidad es que acá no hay una utilización de marca, digamos, no tiene que haber un cese de uso marcario, no hay confundibilidad, nadie creería, digamos, que estos NFTs son de Nike. Claramente, digamos, no tiene que ver con un tema marcario, tiene que ver con un tema comercial, con un tema de posicionamiento por parte de StockX en querer salir a ser los primeros en el mercado. Es claramente una acción de marketing. Digo, si bien StockX no salió a aclarar que es o no una acción de marketing, los NFTs en los últimos 2 años vienen explotando y se vienen encontrando distintos usos para distintas aplicaciones y para distintos productos, tanto digitales como físicos. Y la intención más clara o probable de StockX es, bueno, vamos a ser los primeros en el mercado de la comercialización de zapatillas que vamos a atar un NFT a uno de nuestros productos. Ahí, Agus, no sé si querés agregar algo. No, ahí, digamos, quizás la importancia de mostrar que en realidad justamente lo que quiere la empresa es mostrar la trazabilidad, digamos, este producto se posiciona quizás como un producto de lujo, de semilujo, o no necesariamente tanto, pero normalmente cuando nosotros adquirimos productos de lujo, bueno, quienes tienen la posibilidad de adquirirlos en realidad, justamente buscan ese certificado de autoría, digo, de autenticidad. Cuando uno adquiere por ahí una cartera de lujo o un zapato de lujo, normalmente va a querer, digamos, ese certificado de autenticidad que dice, bueno, esto es una Louis Vuitton original, y cuando eventualmente uno decide revenderla, la va a revender con ese certificado de autenticidad. Bueno, acá el NFT funcionaría de forma más o menos similar. Primero, acompañando la economía de la experiencia de adquirir primero el producto a través del NFT, retirarlo del local justamente presentando, ¿no? La posesión de ese token no fungible y brindando la posibilidad de que eventualmente se pueda revender ese producto justamente certificando que es un digamos, un producto original que tenía la autorización de Nike para ser comercializado, ¿no? Entonces, ahí, digamos, entendemos que esa es la postura de la empresa. Lógicamente también entendemos que Nike sienta que hay parte de sus derechos que están vulnerados, y por eso es que hoy en día es una cuestión que está, digamos, está desentrañando a nivel judicial, y que nosotros estamos atentos porque lógicamente hay derechos que asisten a ambas partes, ¿no? Y entonces, bueno, hay que identificar ahí de qué manera se van a ir delimitando las fronteras y se va a ir dando forma, digamos, a la explotación de cada uno de estos derechos, ¿no?
Gran Ahora conclusión. sí, no, bien, ahora traemos un caso que también tuvo mucho revuelo, digamos, en los medios y que tiene que ver con las famosas carteras Birkins y esta producción de carteras Meta Birkins, es decir, NFTs, y que ha justamente también desarrollado un caso judicial que actualmente se está dirimiendo en los Estados Unidos, es decir, todavía no tenemos la resolución final, pero sí se han ido dando pasos que nos van permitiendo justamente ir identificando o delimitando cuáles son las cuestiones principales que se están considerando a la hora de decidir sobre estas temáticas. Bueno, Hermès Internacional, la marca titular de los derechos marcarios justamente de la cartera Birkin, tanto de la denominación como de la marca tridimensional y en su momento el modelo industrial, demanda a Maison Rothschild por la realización de 100 copias de NFTs de esta cartera cubierta de pelos, con distintos estampados artísticos, y demanda por infracción e ilusión marcaria y uso no autorizado y competencia desleal, lógicamente por crear esta falsa designación de origen. Y el creador de estos Meta Birkins dice que son imágenes digitales cubiertas de pieles y que buscan en realidad brindar un mensaje de apoyo a la moda sustentable y, digamos, apoyar las iniciativas vinculadas a la moda sin piel y a nuevas iniciativas textiles, ¿no? Entonces acá es importante destacar que no estamos analizando un caso en donde los NFTs se asocian al producto físico, sino que hubo solamente creación de obras de arte digitales, digamos, cada una de estas carteras es una obra artística creada por digamos, por el artista visual Maison Rothschild, pero no vienen asociadas a una cartera con esta intervención artística. Este dato es importante porque lógicamente nos permite diferenciar la cuestión, ¿verdad? Lo importante acá es que en Estados Unidos rechazaron la moción para desestimar. El artista visual pidió justamente que se desestime el reclamo del gigante internacional de la moda, y en Estados Unidos entendieron que, bueno, los bienes virtuales, incluidos los vinculados con los tokens no fungibles, pueden ser capaces de infringir las marcas comerciales de otros para bienes del mundo puramente real. Es decir, abren la puerta a que esta discusión se lleve a cabo, a pesar de que en principio la marca Birkin y la cartera como formato tradicional que existen en el mundo real también pueden verse vulnerados en el entorno digital, en espacios como los marketplaces de NFTs. Bueno, eso es lo que indicó el Tribunal Federal de Nueva York en el memorando en el que rechaza justamente la moción para desestimar el caso. Ahí hay que destacar que Rothschild había presionado para que se desestime la demanda porque son fantasiosas representaciones de los bolsos Birkin que están cubiertos de piel, y que él decide denominar Meta Birkins, y que son artísticamente relevantes, pero que no engañan el origen de los bolsos, o de su fuente, o de su contenido, y que por lo tanto están protegidos como expresión artística bajo lo que los norteamericanos llaman la primera enmienda, ¿no? Esta enmienda que aboga por la libertad de expresión. Y ahí está bueno destacar que la realidad es que, si bien son archivos o son creaciones digitales, como mencionábamos hace un rato, tranquilamente podrían tener uso e impacto en el entorno digital, y acá es donde empieza a jugar la cuestión del metaverso. Hoy en día muchas marcas se están volcando al metaverso y están empezando a crear productos digitales para que puedan ser utilizados en ese entorno en particular, que si bien quizás hoy nosotros lo vemos como un entorno lejano y en el cual no nos desarrollamos ni personal ni profesionalmente, las nuevas generaciones hoy están, digamos, participando mucho más activamente de esos espacios, se están llevando adelante desfiles, digamos, se produjo el primer Fashion Week, el Metaverse Fashion Week en marzo, hay espacios, ya se pueden comprar terrenos, se pueden llevar adelante reuniones de trabajo, digamos,
hay toda una vida que está sucediendo en el metaverso, ni que hablar de todos los videojuegos, que permite pensar a la marca que tranquilamente esas MetaBirkins que hoy parecen ser un objeto estático que no tiene una utilidad práctica ni en el entorno real ni en el entorno digital, eventualmente podrían desembocar en siendo de utilidad. Entonces, si Hermès no se posiciona hoy con esta cuestión, tranquilamente se podría asentar el caso, asentar esa jurisprudencia y eventualmente perder la posibilidad de reclamo una vez que tome utilidad esta obra que en principio pareciera ser artística. Sí, y algo que, digo, así como lo venimos resaltando, claramente la diferencia entre el caso de las zapatillas Nike y este caso es, en el caso de StockX hay una autorización por parte de Nike a utilizar y a comercializar esas zapatillas, es decir, ellos tienen un montón de productos subidos a su plataforma web y a distintas redes sociales, en el cual tanto marcas como Nike o Adidas o cualquier otra marca deportiva, ellos comercializan, sacan fotos de esos productos y tienen autorización para hacerlo por contrato. En este caso, claramente, como contaba Agustina, digamos, el artista no tiene una autorización para utilizar ni la marca ni cualquier tipo de protección que tengan las Birkins o, como él las llama, las Meta Birkins. Todo eso está registrado y en ningún momento Hermès le dio posibilidad a este artista de utilizar esas creaciones. Acá lo que se está tratando de dirimir o de decidir es si es de aplicación la doctrina Rogers. Bajo Rogers, el uso no autorizado de una marca registrada de un tercero en un trabajo expresivo o artístico está exento de responsabilidad a menos que el trabajo no tenga relevancia artística en absoluto o que la relevancia artística explícitamente induzca error respecto a la fuente del contenido de la obra. Entonces, por eso el Tribunal de Nueva York rechaza la moción para desestimar porque entiende que hay margen para dirimir si corresponde o no la aplicación de esta doctrina. Entonces, estamos nosotros muy atentos a ver qué es lo que pasa, pero ya el hecho de que se dé el lugar para tener esta discusión para nosotros es muy, muy valioso. El tribunal, digamos, define ciertas cuestiones que nos parecen relevantes para considerar y que nos van permitiendo también dar definiciones doctrinarias que actualmente y acá en Argentina todavía no tenemos, entonces, digamos, es importante ir incorporándolas o por lo menos considerándolas para el propio desarrollo, ¿no? El tribunal describe a las NFTs como unidades de datos almacenadas en una cadena de bloques que se crean para transferir la propiedad de cosas físicas o medios digitales, y los archivos de medios digitales a los que apuntan los NFTs se almacenan y en última instancia existen por separado de los tokens digitales. Esto es un dato bastante interesante. Bueno, después la doctrina Rogers, que es algo que, digamos, que recién comentábamos, y que justamente está en la mira de identificar si, o sea, ya se considera que hay un uso, que hay una explotación marcaria, entonces lo que queda por dirimir es, bueno, ese uso de marca no autorizado, ¿se puede enmarcar en la expresión artística protegida por la primera enmienda o no? Digamos, entonces ya empieza a sentar las bases de lo que tiene que ver con derecho marcario en entorno digital, que es algo que vamos a ver ahora. Perdón, que no Sí, no, está perfecto, no. Y en cuanto al concepto de usabilidad, digo, es fundamental entender que toda esta tecnología y estas NFTs permitirían no solamente la creación de obras artísticas, sino hay NFTs que serían usables, digamos, este concepto de usabilidad, digamos, ¿para qué se usa para qué se creó la Meta Birkin? ¿Es tan solo un objeto de apreciación artística o tiene algún fin utilitario dentro del metaverso, dentro de estos entornos virtuales? Bueno, justamente lo que está tratando de definirse ahora en el tribunal es, bueno, ¿cuál fue la intención del artista, digamos, y qué efecto tiene? Digamos, ¿es un efecto puramente artístico, es una expresión tal como lo plantea él de, bueno, no, yo creé simplemente esto para mostrar estos objetos, digamos, la piel en las carteras, etcétera, 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 o finalmente esa Meta Birkin, el entorno virtual conocido como metaverso, tiene un uso para mi avatar, tiene un uso comercial, tiene algún tipo de usabilidad. Digamos, es un objeto, es una obra artística, es una mercancía. Todas estas preguntas todavía no están resueltas y es lo que está tratando de desarrollarse en el juicio. Pero lo que van dejando asentado es que justamente parece sugerir el memorándum judicial que los derechos de marca registrada, que las marcas acumulan para todo lo que son bienes físicos, tienen relevancia y aplicación en el entorno digital. Entonces, ahí nosotros
consideramos que empieza a ser relevante la cuestión del registro de marca en las distintas clases que justamente abogan por la protección tanto de bienes materiales como intangibles, y que podemos identificar en las 45 clases que tenemos a disposición en la clasificación de NISA, ¿no? Por un lado tenemos los productos virtuales descargables, principalmente programas informáticos en las clases de productos. También tenemos clases de servicios vinculados a servicios comerciales de transacción de productos virtuales, servicios de entretenimiento, lógicamente por esto que mencionábamos recién, que digamos, los NFTs empiezan a formar parte del entorno o el ecosistema de los videojuegos o el metaverso y de las distintas actividades que se pueden llevar a cabo en ese entorno. Después, bueno, propiamente la clase que contempla servicios financieros, incluidos los tokens no fungibles y los productos virtuales no descargables en línea, ¿no? Esto es fundamental, tal como dice Agustina, digamos, empieza a haber una mirada jurídica bastante fuerte, no solo en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, en la OMPI, sino en los distintos organismos internacionales, como incluso la OMC y alguna otra división de la ONU, como UNESCO también está empezando a hacer declaraciones vinculadas a esta tecnología, pero en la clasificación de NISA, como ya vemos, empiezan a haber claramente afirmaciones que permiten decir, bueno, yo este producto vinculado a la blockchain, vinculado a la tecnología cripto, vinculado al mundo de los NFTs, ya lo puedo registrar como una marca, digamos, tanto un producto como un servicio. Y a la inversa también pensar que productos que tenemos registrados como marca, o marcas que tenemos registradas para productos físicos, extender esa protección también para lo que son productos digitales, puntualmente porque en cualquier momento pueden llegar al entorno digital, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo las distintas oficinas de marcas examinan estas solicitudes y las van encuadrando para ir dándonos una perspectiva de cómo encarar estas cuestiones. Bueno, y como conclusiones finales, digamos, de todo lo que venimos conversando, claramente es importante empezar a tener en cuenta, digamos, qué activos intangibles manejamos, digamos, en este particular el caso de las marcas, cómo las vamos a proteger. Bueno, ¿cómo las vamos a proteger, Merlín? Saluditos. Bueno, empezar a considerar las distintas aristas que tiene la propiedad intelectual y cómo conjugan y cómo juegan, digamos, en esta cuestión. En primer lugar, y porque recién lo mencionábamos, la protección marcaria, tanto de marcas asociadas a productos físicos o a servicios que se brindan en el mundo físico, también volcadas al entorno digital. Ahí sé que no sé si Merlín dejó de... ¿Querés hablar? Todavía no. Listo, sigue. Bueno, después también empezar a incorporar distintas herramientas para diluir la confusión, es decir, si vamos a crear productos y servicios vinculados a los NFTs, bueno, empezar a utilizar herramientas que nos permitan corrernos de un potencial conflicto vinculado a la confusión, como mencionábamos, ¿no? Tanto el de StockX como el de las Meta Birkins, y bueno, no puntualmente el de Veristar porque no aplica directamente, pero bueno, empezar a utilizar disclaimers y la prevención como herramienta disuasiva a la hora de salir a volcar cierto grado de creatividad en la creación de NFTs, sobre todo si vamos a estar utilizando, digamos, alguna... No acá en Argentina, donde lógicamente no tenemos la posibilidad, ¿no?, de crear obras derivadas y de eximirnos con el fair use o el uso justo vinculado al uso transformativo, que eso te lo voy a dejar a vos, no lo voy a mencionar, pero sí, digamos, en los casos en donde pueden llegar a haber un gris en cuanto a, bueno, tomo una marca para utilizar o generar una obra artística, bueno, de qué manera podemos hacerlo y tratar de corrernos del conflicto legal. También utilizar una correcta identificación de los creadores para separarse de los titulares marcarios, es decir, justamente identificarse como creadores artísticos y no como personas dedicadas a la comercialización de determinado producto, determinado servicio que pueda generar esa confusión marcaria. Y bueno, lógicamente también asociar el NFT a un producto físico o analógico también permite justamente corrernos de la potencialidad de usabilidad en el entorno digital y posicionarlo, ¿no?, como una herramienta más bien de trazabilidad de la transacción. Ahí no sé si querés
Sí, ahí digo, dos temas relevantes. Uno tiene que ver con el derecho a autor o el famoso copyright del mundo anglosajón. Digamos, todos sabemos a esta altura, todos y todas sabemos que las limitaciones o las excepciones al derecho a autor no son las mismas las que contemplan todas las normativas. Si bien Latinoamérica tiene una visión bastante similar, Estados Unidos tiene algo conocido como el fair use o el criterio del uso justo. Tiene 4 factores creados, digamos, que están establecidos en el Copyright Act, en el acta de creación de los derechos de propiedad de derecho de autor, pero surge hacia ya varios años, digamos, el 5.º factor a través de la jurisprudencia, que se considera el uso transformativo. Es decir, en determinados casos, si se dan determinados factores que tienen que ver con el destino, el uso de la obra, el origen, la naturaleza, la porción de la obra utilizada, digamos, la competencia que haya o no en el mismo mercado, e incluso, y el más importante hoy en día, quizás el uso transformativo, que es este 5.º factor, ¿qué pasa en el caso de las NFTs, en el caso de la tecnología blockchain? ¿Qué pasa con la tokenización de esas obras de arte? ¿Qué pasa con la tokenización de determinados objetos? ¿Podría considerarse como uso transformativo? Bueno, como ya hablamos en el encuentro anterior y seguiremos hablando siempre desde la Comisión de ADF de Propiedad Intelectual, nuestra normativa lejos todavía está de dar una respuesta a cualquiera de estas cuestiones. Si bien por ahí la normativa norteamericana tampoco lo da, parecería haber algunas circunstancias como el uso transformativo que podrían dar una respuesta. Obviamente Y siempre hay se va a más terminar... flexibilidad, digamos, como las normativas extranjeras, al haber abordado ciertas cuestiones del entorno digital, se proponen o se posicionan como más flexibles a receptar estas cuestiones y evaluarlas. La realidad es que nuestra ley, que va a cumplir su primer centenario, no contempla cuestiones vinculadas al entorno digital, por lo cual ni siquiera podemos como empezar a pensar estas cuestiones desde un lugar crítico, ¿no? 100%. O sea que, muy en resumen, el tema que arrastramos y que seguramente vayamos arrastrando en cada una de las charlas que organicemos para este año, tienen que ver con el entorno digital, la ley y la actualización necesaria que necesitamos en materia no solamente de derechos de autor, sino de propiedad intelectual en general. El metaverso, estos entornos virtuales que se están generando y que crecen cada día, las NFTs, la tecnología blockchain. Bueno, hoy en día nada de eso todavía está regulado, legislado por nuestra regulación, nuestra ley o incluso la de muchísimos países. Pero eso, repetimos y cerramos un poco en ese concepto, no implica que no se aplica ninguna otra ley, digamos, un poco como dijimos en el caso de la protección de datos personales. En cualquier otra circunstancia se aplican las generales del derecho, como ya hemos estudiado y hemos entendido. Y por supuesto que hay normativa que ya se puede ir aplicando, vinculada a contratos, vinculada a sociedades, vinculada incluso a lo que tiene que ver con derechos de autor, vinculada a marcas e incluso vinculada a protección de datos personales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Agustina y Ezequiel, muchísimas gracias. Excelente exposición. Los conceptos que dieron, la verdad que son súper interesantes. Ahí Ibarros está aplaudiendo. Vanessa Piñero también agradece. A todos. Yo estuve repasando el chat, no vi ninguna pregunta de nadie. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta diciéndola o ustedes quieren agregar algo más. No, por supuesto, obviamente no hay preguntas porque creo que está todo claro. Ni hablar. Para tirar un chiste, pero sí, obviamente, por supuesto, ahí veo que se rieron. Sí, la realidad es que estos temas son súper novedosos, no hay respuesta para muchísimas cosas. Nosotros siempre tratamos de darle, y ahora le da palabra a Agus, un enfoque legal, un enfoque jurídico para entender, digamos, a qué estar atentos a la hora de enfrentarnos a estos temas. Digo, cuando nos enfrentemos a revisar un contrato sobre la transmisión de una obra o de un NFT o de la creación de un artista digital de obras en entornos digitales, virtuales, metaversos. Pero por supuesto que todo esto, la idea es ir construyéndolo juntos a medida que vaya avanzando la posibilidad de participar y tener voz en cuanto a la nueva legislación, ¿no? Esto es un poco lo que nosotros queremos plantear. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por la atención, por haber estado, digamos, durante todo el encuentro. Lógicamente, como mencionábamos recién, esta es una primera aproximación, basándonos un poco en lo que está sucediendo a nivel internacional, lógicamente con una mirada local.
pero esta es una temática que naturalmente está asociada con la legislación del mundo. ¿Por qué? Porque el entorno digital no conoce fronteras y cada día más tenemos que trabajar desde un lugar solidario y colaborativo, justamente para lograr regulaciones que sean viables en cualquier entorno, en un entorno digital internacional y sin fronteras, pero que respete, digamos, los preceptos mínimos, bueno, que nosotros compartimos a nivel propiedad intelectual, pero que también existen a nivel datos personales y cuestiones de seguridad, cuestiones contractuales, cuestiones de consumo. Digo, en general en todas las temáticas hay ciertos pisos mínimos que es importante que se respeten. Bueno. Una cuestión que me quedó pendiente ahí, que lo había notado, era con respecto a la tasa del Fondo Nacional de Artes. Si quieren, lo que podemos hacer desde ADF es iniciar acciones para ver si eso se puede llegar a sacar, o no sé cuáles son los porcentajes o cómo es que se cobra, pero bueno, a través de la asociación podemos hacer presentaciones y ver si eso se puede modificar en algún momento. 100%, sí, la realidad es que hoy en día sería fundamental, digamos, nosotros hablamos muchísimo sobre el impuesto a la creación, que es algo como Totalmente. extraño de decir, ¿no? Digo, como, bueno, vos para crear tenés que pagar un impuesto. En un contexto donde necesitamos justamente que los artistas, todos los creativos, salgan a producir, eso genera empleo, genera riqueza, genera ganancias, exporta bienes y servicios. La realidad que incluso es hasta casi ridículo, porque las tasas incluso que se pagan son bajas, pero al no haber conocimiento, incluso la gente en la mayoría de los casos no las paga porque no termina de entender por qué las tiene que pagar. Digamos, afuera no se lo piden, es un requisito extraño. Es interesante y sí, por supuesto, es para que Facu sigamos charlando respecto a este tema, porque es un empuje enorme el que le podemos dar a todos los artistas y creativos del país. Sí, ahí sobre eso es importante destacar primero que no hay homogeneidad respecto a, digamos, los distintos usos en entorno analógico, en entorno digital. Entonces también es poco equitativo y poco democrática la aplicación digamos, de esos aranceles, y por otro lado también va en contra de la libertad de expresión y del derecho de acceso a la cultura, al arte y a la cultura, por lo cual nosotros creemos que es algo que ha quedado anacrónico, vetusto y que no se corresponde con la actualidad, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Totalmente. Bueno, seguiremos trabajándolo. Seguramente en breve estaremos comentando nuestra próxima charla, que va a ser en el mes de agosto. Y si no me equivoco, va a estar a cargo de nuestra secretaria, Josefina Bonifacio. Nos va a hablar sobre, que está aquí presente, va a estar hablando sobre distintos contratos en la industria de la música, y nos va a dar un approach interesante desde ese aspecto. También ella, además de colega, es cantautora, así que tiene esa doble visión que aporta muchísimo. Así que en breve estaremos comunicando el próximo encuentro. Dejamos todo, muchas veces creo que Facu, no sé si Nahuel también, dejó las redes de contacto. Y todo eso ya quedó pasado ahí en el chat, así que Perfecto. los que quieran asociarse ya saben dónde hacerlo. Excelente. Bueno, Bueno, una vez más, gracias Muchísimas Facundo, gracias. Nahuel, ADF por este espacio. Totalmente, gracias. gracias a ADF, ustedes y gracias nos a vemos en la todos. próxima. Hasta luego. Y gracias por venir a los participantes. Chau, chau. La próxima va a cantar, José. Va a Sí. cantar. Sí, claro que sí. Chau, Somos chau. muy artísticos.